Bienvenidos a esta entrega de Lo que te mira en la oscuridad, podcast de Julián Quintana. Las historias que traigo el día de hoy son unas historias muy increíbles. De hecho, muchas son parecidas a las que ya he contado en ocasiones atrás y algunas me generan cierto tipo de dudas referente a la similitud de algunos espectros que estas personas lograron como tal ver o que directamente se relacionan mucho. Y pues quiero comenzar con una historia que me manda alguien desde aquí de Colombia. Dice pues que su tío al parecer mató a un extraterrestre, o eso es lo que pues él logró considerar en su momento. Él dice, esa historia que te voy a contar no me la estoy inventando, me la contó mi tío. Es una persona que no anda diciendo tonterías, que él vive en una finca cerca de Cachantivá, en un cerro, y tiene vacas, gallinas, unos perros, y bueno, lo típico, dice él. Él no cree en nada, ni en fantasmas, en ovnis, ni siquiera en Dios. Siempre fue muy escéptico, pero eso cambió hace 2 años. Una mañana encontró una de sus vacas muertas, no fue que la atacaron ni nada, estaba entera, pero seca, completamente seca. No tenía sangre, no tenía líquido, no tenía absolutamente nada. Era como si lo hubiesen exprimido por dentro, ¿cierto? Pero pues obviamente le quedaron sus huesos y la piel, le quedaron pegadas y pues le pareció muy raro. Quiso desde su lógica asimilarlo a que fuese algún tipo de enfermedad, ya que si hubiese sido un animal, pues los animales por lo general, los carnívoros que tienden a comer pues vacas o ese tipo de animales, lo que hacen es dejarlas en un estado pues completamente, cierto, desmembradas. Dice que no pensó que era una enfermedad porque hace unos días atrás él había visto esa misma vaca, esa misma res, y pues no tenía ningún tipo de síndrome que dijera pues que le alertara de que se encontrara enferma. Adicionalmente él dice que para enfermarse de la manera en la que se enfermó y morir de la manera en la que muere, de un momento a otro, ¿cierto? De unos 2, 3 días en adelante, pues realmente era muy raro que, pues tenía que ser una enfermedad realmente rarísima. Eh, bueno, él no le dio importancia a ese hecho, por así decirlo, digamos que de alguna manera lo pasó por encima. Pero con el pasar de los días, y dice que esa misma semana 5 vacas se le murieron en las mismas condiciones, de igual manera. No se encontró sangre, marcas, ningún tipo de ataque, ¿cierto? Entonces, pues como el tío pues era una persona pudiente, para el momento él dice que compró unas especie de, pues no unas especies, no unas cámaras, y las puso alrededor de el corral, ¿cierto? Donde las vacas pues él las encerraba. Las encerraba pues porque decía pues que en la mañana se tenía que levantar a ordeñarlas, entonces ya las quería tener ahí listas. Una noche tipo 3 de la mañana el perro se volvió loco, ladraba sin parar, como si hubiera alguien afuera. Mi tío agarró el machete y salió a ver. Cuando se acercó al potrero, escuchó un sonido raro, como una especie de zumbido eléctrico, como si eh, el sonido que emite un transformador cuando está emitiendo cortocircuito o está fallando, ¿cierto? Y dice que ahí lo vio. ¿Qué fue lo que vio? Era que al lado de la vaca había algo agachado, eso era flaco, la piel era gris, no tenía ropa, la cabeza era rara, era tipo alargada y definitivamente no lo definió como animal o persona. Dijo que era algo completamente diferente, extraño a los dos, tanto a los animales como a las personas. Lo más feo fue que cuando esta cosa lo miró, y él sintió que esa cosa le hablaba, pero dentro de su cabeza, ¿cierto? Como decimos nosotros, telepáticamente. Era como si esa cosa leyera los pensamientos del tío, y el tío pues no lo pensó 2 veces, no lo dudó, en medio de su adrenalina le tiró un machetazo con todas sus fuerzas y lo partió a la mitad. Dice que el cuerpo le cayó al suelo, y cuando cae al suelo, él dice que sientes como cuando una bolsa de agua cae al suelo, ese sonido que una bolsa de agua cuando tú la tiras, que toca el suelo. Bueno, él sintió eso mismo cuando esa cosa la cortó a la mitad y cayó al suelo. Acto seguido, en el mismo momento, esa cosa se empezó a derretir, o los restos de esta cosa gris se empezaron como a derretir, ¿cierto? Como a deshacerse. Y él dice que eso es similar a cuando tú coges ácido y se lo pones a la superficie de algo, y ese ácido se empieza a comer esa superficie. Entonces así vio que
el cuerpo pues de esta cosa gris al momento de caer empezaba a hacer, ¿cierto? Y pues ya obviamente en el ambiente, en el lugar, queda un olor, dice el tío, que era como a carne podrida junto con metal quemado. Haga de cuenta, usted coge un pedazo de carne rancia, podrida, putrefacta y la tira sobre una plancha. Entonces él dice que era algo así como eso. Dice que esa noche no se volvió a morir ninguna vaca, pero él vio que en el cerro empezaban a moverse luces. Empezó a ver luces que iban y venían y que en ocasiones sentía que estas luces lo vigilaban, ¿cierto? En ocasiones también él dice que él soñaba con ese aparato, con ese bicho que él macheteó y que incluso se ha llegado a levantar y se ha encontrado que ha tenido tabardillo. Tabardillo es cuando te sangra la nariz, ¿cierto? Normalmente eso te da cuando hace mucho calor, tu cuerpo está muy caliente, se te revientan las venitas de la nariz y empiezas a sangrar. Bueno, él dice que mientras él soñaba, que soñaba con ese bicho, con el momento en el que sucedían los hechos, dice que cuando se levantaba estaba sangrando por su nariz. Y lo peor fue que cuando él fue a revisar las cámaras, dice que no había absolutamente nada. Solo se ve la vaca y luego un segundo más adelante se ve cuando ya está muerta. Al momento en el que ese animal muere, no queda como tal captado, registrado. Y la grabación parece que hubiese quedado cortada en el momento exacto pues en el que el animal muere. Entonces, pues esa vendría siendo la primera historia. Se me pareció bastante similar a la que conté sobre el abuelo de una persona. Esa persona es de México. El abuelo comentaba que se había quedado sin sombra y que esa sombra a la que él le disparó en algún momento pues era similar a ese objeto, solo que la piel era completamente oscura y brillaba, pero la de ese bicho, pues de esta historia, pues definitivamente es gris, no brilla y es pequeño, no es tan grande. Y mientras que en la historia anterior, pues él comentaba pues que el bicho alcanzaba, o la sombra alcanzaba alrededor de unos 3 metros de tamaño. Entonces, tiene ciertas similitudes también la manera en la que las vacas mueren. Entonces, me hace pensar que esa sombra que vio el abuelo en esa ocasión, en ese momento, quizás no era una sombra en sí, sino que quizá pudo haber sido otra cosa similar a la que le pasó pues al tío de esa persona. La otra historia que me llegó es de un policía, él es investigador, actualmente se desempeña en el rol, no nos brinda su nombre, entonces pongámosle un nombre X, pongámosle Antonio. Dice que hace unos 4 años en una zona de México, dice que es una zona bastante pudiente, muy rica de México, dice, se recibió pues una notificación de un olor de podredumbre de un domicilio. La policía municipal fue al lugar en el cual se estaba reportando pues que venían esos olores. Eh, Cuando llegaron pues al inmueble intentaron verificar, mirar pues el dueño del inmueble quién era y ponerse en contacto con él, pero pues no hubo manera de ponerse en contacto con esa persona, no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces, por diversos medios se buscó localizar al propietario o el responsable, no se encontró y pues la policía eventualmente hizo el cateo del lugar, entró y pues presenciaron una escena dantesca, sino pues por decirlo de alguna manera. Fue bastante fuerte lo que encontraron, tan fuerte pues que ya él como policía investigador pues le tocó acudir al lugar. Cuando se presenta de manera inmediata y observa la escena, dice que eso lo traumatizó hasta el día de hoy. Dice que él no ha visto una escena del crimen más horrenda que la que él vio en ese día. O sea, que eso ha sido lo peor que le ha tocado experimentar en su vida. Él da la definición de 9 mujeres que estaban muertas y pues ellas estaban como encerradas en un círculo. Bueno, la escena realmente es que son 9 mujeres, una de ellas está crucificada y el lugar en el que ella está crucificada, alrededor de ella hay un círculo que hacen las otras 8 mujeres. Entonces, todas ellas estaban embarazadas. Eh, entonces dice que la primera mujer que ellos empiezan a investigar pues, tenía un mes de embarazo. La siguiente tenía 2.
todas ellas iban como que en número creciente en cuanto al, al mes de embarazo, y pues la que estaba crucificada tenía el 9º mes de embarazo. Y pues las personas que estaban investigando, pues los de criminalística, incluso decían que la 9ª mujer era muy posible que el hijo, incluso se lo sacaron a post-mortem. O sea, ella apenas muere, se le sacan el hijo, y pues directamente, ¿qué se puede decir de eso? Que ellos decían que es muy posible, al no encontrarse al menor en el lugar, que era posible que se encontrase vivo, que estuviera vivo, ¿cierto? Todas las mujeres tenían símbolos en la cabeza, ¿cierto? Y pues todas ellas habían sido desvividas de una manera en la que estaban degolladas, ¿cierto? Tenían pues ese corte en el cuello. Y bueno, la del medio, pues como les mencioné, no tenía pues el producto del bebé. Eh, Se menciona de que el niño había estado en un desarrollo óptimo para la vida, que podía seguir vivo. Y alrededor de la escena habían sigilos correspondientes como a demonios, ¿cierto? Eh, Muchos de los que él recuerda le recuerdan, por ejemplo, a Mammon, a Belial, a Moloch, a Lilith y a Paimon. Estaban dibujados con sangre, colocados cuidadosamente sobre un pentagrama, y que pues se unían por líneas. Cada línea se unía con cada diferente demonio que él alcanzó a ver en el momento, ¿cierto? En cada pico del pentagrama. Esa imagen lo deja impresionado. Él, como criminólogo, dice que tiene formación en perfilación criminal e investigación criminal compleja. Es aquella donde intervienen demasiado los elementos poco comunes o elementos como para investigar tradicionalmente. Los criminólogos solo estudian el crimen, perdón, no solo estudian el crimen, sino también a la sociedad en general, eh, aspectos de la sociedad como la religión. Son muy importantes porque determinan una relación con la criminalidad. Entre todo lo que él aprendió y estudió sobre ocultismo, aún así no tenía como tal pruebas fehacientes de lo que él se estaba enfrentando ese día. Cuando él inicia las investigaciones, él contacta a un amigo que es semiólogo. Esa persona le ayuda a interpretar ese ritual que sucedió ese día, para saber pues si lo que se estaba buscando era dinero, poder, conocimiento oscuro, sexualidad, control político, ¿cierto? Sea lo que sea que el ritual significase. Y pues a medida que iba pasando la investigación, que el amigo le iba ayudando, que se iba adentrando en todo eso, él empezó a tener sueños extraños, empezó a tener episodios de estrés. A la par que él iba llevando ese caso, obviamente él iba teniendo muchos otros. Pues estamos hablando de México, y me imagino que en Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, y pues que deben haber cientos de casos, y como él era una persona muy especializada, pues a él se le iban asignando otros casos a la par de ese que él iba trabajando. Un día, dice él, que en una situación completamente ajena, por alguna razón le disparó a un amigo. Él no entiende qué fue lo que pasó, qué situación mental era la que él se estaba enfrentando. Él empezó a oír voces y de un momento a otro le disparó al amigo. Dice que por suerte esa persona tenía su chaleco antibalas, ¿cierto? Y como pues fue con un arma corta, con una pistola, el chaleco no alcanzó, perdón, sí, la bala no alcanzó a penetrar el chaleco, y pues el amigo, el compañero salió ileso, gracias a Dios, por así decirlo. Y pues ahí pues su situación se delata. Él no la estaba pasando bien, tenía días en los que no estaba durmiendo bien, y pues ese tipo de situaciones lo dejaban al descubierto de que algo no estaba bien con él. Y pues empezó a tomar, lo empezaron a tomar menos en cuenta. Eh, un día, pues de relajo, se le da por ir a la casa de un amigo. El amigo vivía bastante lejos de la casa de él, y pues los dos habían propuesto hacer ejercicio, y él dijo, bueno, voy a ir a la casa de esa persona, y se fue trotando. Él, todo el tiempo en el que iba trotando, se sentía perseguido, escuchaba sonidos. Él dice que eso era muy raro para él porque él tenía sus audífonos puestos, y que de alguna manera los sonidos que él escuchaba eran tan
tan fuertes, tan capaces de penetrar la música que él estaba escuchando y los audífonos que, que él no entendía qué era lo que estaba pasando. Empezó a sentir gritos de dolor, eh, lamentos e incluso disparos, algo que era muy raro porque pues no iba a escuchar el disparos, o sea, no tenía como tal una explicación. Pero nada, pues él siguió pues para la casa de su amigo cuando él ya estaba a casi media cuadra de llegar. Él ve que algo está recargado sobre una pared, o sea, está puesto sobre una pared y ve que es un sujeto. Lo curioso de todo es que cuando él ve a ese sujeto, él se asusta mucho, demasiado. Él dice que entró casi que en pánico y pues él es un policía. Normalmente pues la gente le tiene miedo a la policía, no la policía a la gente. Entonces él dice que eso lo atemorizó mucho y no entendía por qué. Y normal, él dice que sintió unos escalofríos, normal, ¿cierto? Trató de disimular todo. Y bueno, él siguió andando. De repente, él entra en una sensación de alerta constante. Se empezó a sentir mucho peor. Cuando él voltea, la figura estaba, literal, estaba atrás de él. Esa persona que él había visto una media cuadra adelante, que estaba pues recostada sobre una pared, ahora ya está detrás de él. Y como él estaba en constante alerta y como él es policía y es una situación de peligro, él lo que hizo fue, sin pensarlo, se le abalanzó encima a esa persona o a ese sujeto. Y una vez que se le abalanza, eh, él dice que el rostro de esa cosa era un rostro, él lo define como enorme, pero no enorme en sentido que era muy grande, sino como que la forma, la morfología del cuerpo era deforme y eso lo hacía ver como un rostro muy grande, pero incluso la risa no era una risa común, era una risa rarísima, de, deforme, era, o sea, no era como una boca normal, era una boca mucho más grande, los dientes podridos, y cuando, como él se la balanza a esa persona y es encima de él siente que en realidad no está sintiendo como los músculos, sino que él siente como si el cuerpo de esa persona fueran moscas. Él siente algo como eso, ¿cierto? Como ese vacío. Y pues empieza a escuchar el sonido de las moscas y entonces ahí es cuando él ve que ese enjambre sale volando y él queda como que, ¿qué fue lo que me acabó de pasar? ¿Qué fue lo que acabo de presenciar? Él llega a la casa de su amigo, finge cordura, no le comenta nada, pues para que el amigo no lo fuese a tomar pues como loco, como que le está pasando a ese man. A medida que iba pasando el tiempo, ella logra ponerse en contacto con las familias de las mujeres pues, del caso. Él dice que eran personas muy pudientes, de muchísimo dinero, que realmente le sorprendió que esas personas le hablaran o quisieran hablar con él porque era gente muy ocupada. Y dice que en primera instancia muchas de las familias o a las personas con las que él habló realmente no les importó muchísimo lo que sucedió. Estas mujeres, algunas eran de diferentes ciudades, y hubo una familia que le dijo a esa persona, un familiar que le dijo que ya sabían que eso iba a pasar, lo mejor es que te lo tomes con calma, enfócate en otra cosa para que puedas dormir y vivir mejor. O sea, realmente eso no es importante, fue lo que le dijeron. Y él lo sacó eso de onda, pues imagínese, él haciendo su trabajo y que de repente las familias de las víctimas le dieran como que, me, esto no importa, es mejor que ni te metas a investigar, a mirar qué es lo que está pasando. Él dice que hubo una institución de investigación de jerarquía mucho mayor a la de él y lo apartan del caso. La razón principal es porque a él lo declaran incompetente. Toman en cuenta el hecho de que debido al estrés y a lo que él venía pasando, en días anteriores él le dispara a un compañero y por eso lo quitaron del cargo más que del cargo de la investigación. Cuando él más adelante se le da por investigar de reojo la investigación, ¿cierto? De verificar, se da cuenta que le han pegado un carpetazo o la archivaron, la investigación no avanzó a nada, eso quedó pues ahí guardado. Y pues él dice que él empeoró muchísimo después de lo que le pasó con el man, que eran puras moscas, por así decirlo. Él sentía que
que el piso, cuando él caminaba, que el suelo en su casa incluso decía que vibraba, que se movía. Y que cuando estaba en la noche durmiendo, que él se despertaba a gritos, que el cuarto estaba oscuro, pero él veía luces, eh, que se movían por todas las paredes, que entraban y salían. Y pues el tipo entró en depresión. Y ya pues se le dio por buscar a Dios. Dice que él se pudo haber recuperado, que tuvo que rezar mucho, tuvo que hacer muy buenas obras. Y durante 2 años él pudo ya salir de la depresión y poder retomar su vida civil sin ningún problema. Y pues seguir siendo investigador. Esa fue la historia que me comentó esta persona, realmente fuerte, porque el caso pues, de hecho también me puse a pensar en eso. Imagínese usted entrar a una casa y verse esa escena de las 9 mujeres y verse todo ese reguero de sangre, esos bebés allá afuera. No, eso es una cosa espantosa, no me la quiero imaginar. Pero de alguna manera se me pareció algo similar. No sé si ustedes han visto Constantine. En Constantine, precisamente el protagonista, pues Keanu Reeves, cuando él se va adelantando en la investigación de la otra de mujer que también precisamente es investigadora, esa mujer tiene una hermana gemela. Esa hermana gemela, ella muere, se suicida, ella se cae en un edificio de la unidad del hospital de donde la estaban tratando porque como que tenía problemas mentales. Y cuando Constantine se adelanta, pues se adentra de la investigación, se lo empieza a tomar más serio. Hay como una escena en donde él va, que está lloviendo y él está como en la calle. Y cuando él sale, es una gasolinera en donde él está. Hay una persona o hay un monstruo que lo ataca. Y ese monstruo, cuando Constantine lo enfrenta al final, resulta ser un montón de abejas, de zancudos. Y pues obviamente hay como unos crustáceos, como unas cosas, pero es un monstruo similar a ese que se narra aquí en esta historia. Entonces me pone a pensar en eso, que es algo similar pues a lo que le pasó, pero pues no sé qué ustedes qué opinan, qué piensen. La verdad la historia estaba muy interesante. Y entre otras historias también hay una que dice La mujer del kilómetro 185. Esta historia también es de México, es de un conductor, su nombre es Javier, y dice que durante 20 años pues ha recorrido las carreteras mexicanas. Él maneja un tráiler y dice que ha visto cosas horribles como accidentes, asaltos, cuando se le cruzan animales y bueno, de todo. Dice que una madrugada en el 2021, en la carretera 180 rumbo a Tuxpan, en Veracruz, dice que esta historia le quita aún el sueño. Dice que era un viaje de rutina normal. La ruta se la conocía y pues tenía que llevar una carga refrigerada desde Tampico hasta Veracruz. Hasta el puerto de Veracruz, perdón. Y dice que todo marchaba muy bien, tranquilo, como siempre, nada, todo en orden. Él siempre acostumbraba a apagar el radio para no estar entretenido con lo que se pudiese hablar a esa hora en el radio, y pues él lo apagaba. Y pues el único sonido que él tenía era el del motor, pues el golpeteo de las llantas pues en el asfalto. Cuando eran las 3:47 de la madrugada, pasa por el kilómetro 185, justo después de un tramo lleno de curvas en los cerros. Ve una mujer que está al lado del camino. La mujer está sola, en plena oscuridad. Está vestida de blanco, está mojada. Haga de cuenta, pues, acaba de salirse de una quebrada de un río, quién sabe. Tenía su cabello largo y, pues, un poquito enmarañado, pues le cubría parte del rostro, pero otra parte se le podía ver bien. Eh, no levantaba la mano ni pedía aventón, solo estaba ahí parada, mirando, ¿cierto? Y el tráiler, pues, yo iba con el camión, pues, pasando. Y dice que de un momento a otro él reduce la velocidad por reflejo. Cuando pues pasa al lado pues de esta mujer, ella gira el rostro hacia él. Su cara no parecía la de una persona perdida, no tenía miedo, no estaba como asustada, desesperada, solo estaba ahí tranquila mirando, ¿cierto? Una persona que está normal esperando. Él no pensó en absolutamente nada, no le pareció nada raro, él siguió de largo, pero hubo un momento en el que algo
lo obligó a detenerse unos metros más adelante. Él no explica por qué. Era como si el cuerpo solamente obedeciera, baja la velocidad, se detiene por completo y echa la reversa. Cuando echa reversa, obviamente la mujer estaba ahí. Y ella llega y se acerca, eh, pregunta, ¿va para Tuxpan? Le preguntó una voz bastante bajita, ¿cierto? Y él asintió, él ni siquiera le respondió, le dijo sí, no, sino que simplemente asintió. Le abre la puerta el copiloto, ella se sube como si nada, él dice que olía raro, como a tierra mojada, y a flores, pero a flores marchitas. Él no sintió miedo, no sintió escalofríos, no sintió nada. Entonces, pues él no, normal, él cerró, y pues él pensó, no, esta mujer se quedó varada, de pronto llovió, se mojó y bueno. Eh, pues él siguió manejando, pero no pensó en ningún momento en hablarle a la persona. Durante unos 20 minutos, él intentaba mirar como de reojo para ver si se movía o algo, si parpadeaba, pero no, la mujer estaba ahí sentada y estaba mirando hacia el frente, o sea, la mirada estaba clavada en el parabrisas. Él sintió como si la cabina, ¿cierto?, se empezara a enfriar, ¿cierto? Recordemos que él manejaba, pues la carga que él manejaba era de un tráiler de frigorífico, entonces pues de alguna manera pues es normal que la carga atrás, el vagón atrás es lo que esté pues frío, adelante donde el conductor no tanto, pero pues el chequeó como tal el aire acondicionado, todo estaba bien. Y, y esto se empezó a enfriar a tal punto en el que haga de cuenta, él estaba dentro de un congelador, ¿cierto? Y él incluso cuando el aliento él lo podía ver, o sea, estaba haciendo tanto frío que él incluso cuando hablaba o respiraba el aliento, él podía verlo, o sea, así de fría estaba la cosa en el momento. Él se le da por, bueno, ella dice que se giró lentamente hacia él, ¿cierto? Y cuando él la ve, casi pierde el control del volante. Ya la piel de esa mujer, en un principio, pues él la vio que estaba normal, ¿cierto? Pero ya la piel de esa mujer era una piel más arrugada, ya tirando a gris, ya la piel se podía ver como, haga de cuenta, está podrida, ¿cierto? Como cuando alguien ya está en descomposición, ¿cierto? Haga de cuenta, estamos viendo pues básicamente la piel de un cadáver, ¿cierto? De los ojos pues eran completamente blancos, no tenían vida, no tenían pupila, su boca ya estaba más grande de lo que él recordaba y se le encendía de una mejilla a la otra. Y pues ella estaba pues como a punto de gritar, pero no emite ningún tipo de sonido, o sea, tenía la boca abierta, como si de un momento a otro ella fuese a gritar, pero no, en realidad solamente tenía la boca abierta. Él intentó detenerse, pero los frenos no respondían. Él dice que él era como si estuviese atrapado en una pesadilla o en algo. Ella se empezó a mover más hacia él y se empezó a arrastrar en el asiento, empezó pues a deslizarse, es la sonrisa o la boca abierta todo el tiempo, no cambiaba esa sonrisa, no nada, seguía igual y ya se le empezó a acercar, casi que la tenía ya frente a frente, ¿cierto? En ese momento él grita, dice que él grita como él nunca lo había hecho en su vida, cerró los ojos unos segundos y cuando los abrió ya estaba solo. La cabina estaba vacía, no había rastro de ella, ni del olor. Recuerden que él decía que olía como a tierra mojada, a flores marchitas, no había ningún tipo de olor, nada. Él dice que fue tanta la impresión porque como la tenía frente a frente ya y con esa boca y con esa sonrisa horrorosa, él dice que él se orinó y se vomitó al lado del camino cuando pudo parar el carro. Estaba temblando, tenía el corazón a mil y dice que el corazón estaba que se le salía del pecho. O sea, la impresión fue tal, el susto fue tal, que cuando él ya llega pues a Tuxpan y le comenta pues él llega a una fonda donde él siempre desayunaba y había la señora ahí, él le comenta esto a la señora de esta fonda y la señora se quedó pálida cuando él le comentó eso.
Y él le dice, ¿fue en el kilómetro 185? Le preguntó la señora, él la sintió otra vez, le dijo que sí. Él dice, mi hermana murió hace más de 30 años. Se accidentó una madrugada y desde entonces muchos camioneros dicen que la han visto, pero ya no es ella. Lo que ven es una cosa que tomó la forma de ella. Y pues me imagino que ella debe estar buscando compañía para no andar sola divagando pues en ese tramo de la carretera. Dice él que desde ese día jamás volvió a detenerse en ninguna carretera de noche. Y dice que si va por la 180, dice que una vez pasa por el kilómetro 185, su mirada de frente, sin mirar espejos, sin mirar nada, porque dice que esa cosa no se le vuelve a subir ni por el berraco. Y pues esa fue la historia pues que me compartió esa persona. Estas historias de las personas de blanco, de las damas de blanco, de las monjas, de tal carretera, de tal curva, son historias, aunque no lo crean, muy comunes, de hecho. En Barranquilla, aquí en Colombia, hay una historia precisamente en una curva de una mujer también de blanco que se aparece y se le monta a las personas. Y también es muy popular, ¿cierto? Es bastante curioso que esa historia es de México, por ejemplo, y pues nada diferente a la que sucede, por ejemplo, creo que es la novia de Puerto Colombia, creo que se llama la historia, si no estoy mal, la he escuchado varias veces de conductores, taxistas que evitan pasar por esa parte. Eso es un trayecto en la vía Barranquilla-Puerto Colombia, y muchos conductores evitan pasar por ese lugar en la noche o solos, precisamente para evitar ese espectro, ese monstruo. Y esa historia es similar, y eso es en un pedazo en el kilómetro 185. Interesante. Tengo otra historia. Esa historia, esa historia me pareció brutal, es corta, pero es brutal. Esa persona dice que casi me lleva a mi tía. Es realmente, esa historia, yo escuché una similar hace un tiempo, y cuando la escuché yo me acordé de esa historia. Esa historia es bárbara. Dice, cuando era niño estábamos en la finca de mis abuelos y pues nos estábamos cepillando los dientes en la azotea. La azotea. La azotea queda en la parte de atrás de la cocina, ¿cierto? En la finca pues de los abuelos de esa persona. Y que esta azotea la sostenían unos pilares altos de madera. Entonces, estamos hablando de que la azotea que pues quedaba en la parte de atrás de la cocina, básicamente era una estructura que habían construido y que pues los pilares que la sostenían, que eran de madera, estaban diseñados para que en esa sombra, en esa parte de abajo de la azotea, se pudieran guardar cosas. Por lo general eran cosas viejas, ¿cierto? Y él dice que él tenía unos 4 años, tenía una hermana en ese momento la hermana tenía 8 años, y la tía de ellos para la época tenía 25 años. El abuelo ya estaba mayor, 65 años, y dice que el abuelo pues entró a la casa después, ellos se estaban cepillando. Él dice que él no recuerda muy bien lo que sucedió, pero la hermana sí se acuerda muy bien y la tía también, porque ellas también estuvieron ahí. Lo que él dice es que él se estaba cepillando normal y pues estaban en la azotea, ya se iban a dormir y todavía tenían energía, estaban jugando, estaban niños, y que a él se le da por mirar por debajo de la azotea. En ese momento él dice que debajo de la azotea había madera. Y empezó a decir que la tía, la que estaba arriba con ellos, estaba abajo de la azotea y lo estaba llamando. O sea, él está en la azotea, se le da por mirar hacia abajo, hay una madera y ve que ahí está la tía y la tía lo estaba llamando. Y dice que cuando él se va a lanzar, ¿cierto? Para ir donde está la tía, que la tía lo estaba llamando, dice que el hermano lo alcanzó a sujetar por el cuello de la camisa. Y pues como la hermana tenía 8 años y no tenía tanta fuerza, no lo podía agarrar. En ese momento dice que la tía llega y los ayuda, ¿cierto? Y la tía, con 25 años, obviamente ya mayor, una señora de finca, con la fuerza tampoco podía agarrarlo. O sea, y fue tanto el desespero que ya empezaron a pedir auxilio, empezaron a gritar. Y en ese momento llegó el abuelo y ya con el abuelo ya pudieron subirlo a él. Y entonces el abuelo tomó una linterna y revisó el lugar y pues vio una gallina negra.
Y entonces lo raro fue que era imposible que hubiese una gallina negra. Primero porque eran como las 8 de la noche. Las gallinas normalmente como a las 5 o 6 de la tarde ellas van y se duermen, ¿cierto? Van y se buscan nido. Y, y el gallinero, pues donde normalmente están las gallinas, estaba retirado de la casa, o sea, no estaba cerca de la casa. Y el abuelo, pues, lo raro es porque el abuelo nunca tuvo gallinas negras. O sea, esa gallina negra era imposible. La otra lógica explicación era de que de pronto esa gallina se había escapado de alguna finca. Pero él dice, era imposible porque las fincas más cerquitas estaban como a 3 kilómetros de distancia, o sea, estaban muy lejos. Y para que una gallina a esa hora caminara precisamente hasta la azotea donde la encontraron a las 8 de la noche, pues era muy difícil. Y pues él comenta de que en ese lugar, en esa región, hay una leyenda de un espíritu femenino que toma forma de animales o incluso a veces de personas para llevarse a los niños. Y pues él decía que en la finca pues el ambiente era pesado. Después de las 5 de la tarde la finca se nublaba y se sentía algo pues una sensación de miedo. Pues tenía 4 años en la época, ya obviamente estando más grande, cuando él obviamente solía seguir yendo a la finca, pues dice que había una sensación pesada y más la neblina que a las 5 o 6 de la tarde cubría la finca, daba esta sensación de miedo. Y pues eso es básicamente lo que al hombre le pasó. Qué interesante, ¿no? Que él ve que la tía o un familiar le está hablando, que él se abalanza confiado porque pues es la tía, que va a pensar él que la tía es un demonio, un espectro. Y cuando el abuelo revisa que es una gallina negra en plena noche, que ellos no tienen y que adicional a eso, en otras fincas que están demasiado lejos, a esa hora es imposible de que esté una gallina negra por ahí. O sea, es muy interesante la verdad. Me pareció brutal esa historia. La otra historia que también que me comentan es alguien que dice que tenía 16 años, dormía en una habitación que antes era un garaje. Eh, la habitación, pues era un garaje, solo que la habían acomodado para que fuese una habitación. La habitación era muy cómoda, ¿cierto? Tenía un portón metálico, pero pues el portón pues había quedado, pero no era feo, ¿cierto? Pues era un portón ahí. La habitación pues al ser un garaje era grande, podía ser fácilmente un departamento pequeño. Y pues él no tenía muchos muebles como para llenar el espacio. Tenía un escritorio, un ropero, la cama y pues tenía una especie de percherón para colgar ropa, sombreros y cosas ahí camperas, ¿cierto? Y dice que en invierno el garaje estaba heladísimo y él se encontraba pues en la cama a medio sueño, no había luz en el cuarto, todo estaba oscuro y ya entrando la madrugada se había quedado despierto hasta tarde jugando en el PC y él dice que es el escritorio donde él jugaba, el PC estaba como a un metro, metro y medio de la cama, ¿cierto? Esa era la distancia, estaba muy cerca pues de la cama. Y él escucha que de repente empezó a escuchar cuando están tecleando, ¿cierto? Cuando están tecleando muy rápido. O sea, él pensó, se imaginó como cuando uno está jugando, obviamente uno teclea y pues obviamente por pues, la emoción del juego y todo, uno está tecleando, pues obviamente él sintió algo como eso. Y que ese tecleo demoró unos 3 4 segundos. Él se despertó, miró a ver, eh, como estaba haciendo frío, pues él estaba temblando. Y él miró hacia el escritorio a ver qué era lo que había o qué era lo que estaba pasando, no había nada. Y, y se extrañó porque dice, pues, ¿qué pudo haber hecho que el teclado empezase a sonar? O sea, raro. Entonces él ya obviamente despierto, ya se asusta, el corazón ya le empezó a latir bastante. El tipo tenía 16 años. Entonces él llega y gira hasta donde está el perchero pues donde cuelgan las cosas y él dice que él ve una persona parada al lado del perchero. Él la describe como una persona alta, flaca, dice que una postura firme, tenía bigote y menciona rasgos fuertes.
Pero lo más extraño de todo, dicen que los pies no tocaban la tierra, o sea, esa persona estaba básicamente levitando. Él lo ve, fue de manera muy repentina, o sea, que él haga de cuenta, voltea, lo ve ahí, voltea nuevamente, y en el momento en el que él palpadea y voltea otra vez a ver, marica, qué fue lo que yo vi, él, o sea, él no ve esa cosa más, o sea, es como que un momento fue que lo alcanza a ver, entonces ya el tipo, pues, horrorizado, imagínate tú, 16 años, el cuarto está solo, no tiene luz. Entonces él dice que él se cubre completamente, se tapa hasta la cabeza y del miedo, de la impresión, él está petrificado. Pero pues él tenía los ojos abiertos y escucha nuevamente que están tecleando nuevamente. Y ahí es cuando ya él no puede más y grita. Grita mamá muy fuerte y dice que esa noche la mamá lo tuvo que acompañar en el cuarto porque en realidad él no fue capaz realmente de esa noche dormir solo. O sea, la mamá le tocó quedarse esa noche con él. Dice que de grande, pues ya él estando grande, pues tenía 16 años. O sea, no sé qué más grande tenía que estar. Dice que ya estando de grande dejó de pasarle este tipo de cosas. Y cuando él le comentó a la mamá no estaba sorprendida. Le mostró unas fotografías y según la descripción, le mostró la fotografía de una persona en específico. De la persona, resulta que en el percherón había un traje. Y ese traje era de una persona que era el suegro de una hermana de él. Cuando él ve la fotografía, definitivamente él dice que era él. O sea, que lo que él había visto era básicamente eso que estaba en la fotografía. Y él destaca pues que él nunca conoció a esa persona. De hecho, ni siquiera había visto una fotografía siquiera. Y dice que lo vio. Y cuando vio la fotografía lo confirmó aún más. Y obviamente pues cuando él menciona que cuando él estaba grande no le volvió a suceder ese tipo de cosas de que teclearan pues en el computador el teclado. Entonces él dice, se le da por dejar como un blog abierto en las noches para pues lo que sea que esté tecleando para ver qué es lo que escribe o si deja escrito algo. Pero en realidad nunca escribió nada, ¿cierto? No, nunca escribió nada y pues obviamente él ya crece y eso no le vuelve a pasar más, pero pues eso, eso le pasó en Aedo, lo que él menciona. Eh, bueno, siguiendo con las historias, tengo... Ah, bueno, esta historia está muy interesante, dice. Cuando era chiquita, tuve un par de historias, pero la que más me afectó fue por allá en 2017. Para más contexto, mi pieza, mi cuarto, solía ser una habitación que se usaba como cuarto de juegos. Cuando yo era chiquita, ahí estaba estacionado un computador, un Play 2 y muchas otras cosas, una biblioteca, ¿cierto? En realidad ese cuarto era de mi hermano. Mi hermano lo había adecuado precisamente como un cuarto de juegos para que él lo pudiera como tal disfrutar. El hermano se va, ese cuarto queda vacío y pues eh, nada, ella dice que ella se pasa para ese cuarto a dormir, ¿cierto? Y lo que nos resalta, lo que nos relata es que volviendo al caso, ella se muda a la habitación en 2017. Un poquito tiempo después empezó a sentirse rara. Una noche notó que en la esquina del cuarto apareció una sombra muy alta, oscura, pues obviamente una sombra. Entonces ella dice que la cama de ella estaba pegada precisamente en una esquina, hacia la pared en una esquina, y decía que hacia la otra esquina se le aparecía pues esta cosa. Eh, Dice que era una sombra y que no haya duda de eso porque ella dice, en la esquina donde esto se aparecía era donde estaba el escritorio con el computador y estaba el módem. Y el módem tiene lucecitas. Y dice que cuando la sombra se estacionaba ahí, ya esas luces ya ella no las podía ver. Entonces ahí se daba cuenta que ahí había algo porque no podía ver las luces precisamente del módem. Entonces... el caso es que ella dice que ella estaba asustadísima porque no sabía qué era lo que estaba ahí puesto, ¿cierto? No podía ver, era una sombra, obviamente no entendía qué era lo que estaba pasando. Y
Pero ella sí sentía que esa cosa la miraba a ella, porque ella sentía esa sensación de que cuando algo te está mirando, ella sentía que eso que estaba ahí la miraba a ella. Y en ocasiones incluso ella podía sentir algo detrás de ella y que también escuchaba ruidos que venían de la biblioteca, pues de ese escritorio, de esa zona que estaba adaptada, pues que ella sentía que de ahí se oían gritos, rasguños y, y bueno, eso era lo que le pasaba a ella. Y dice que después de un tiempo con esa situación empezó a tener ya sueños en bucle. Lo que ella menciona de sueños en bucle es que los sueños eran muy vividos, o sea, que ella básicamente sentía que realmente era como si fuera real todo. Ella decía que todo empezaba normal, era un sueño común, nada raro, y de un momento a otro ella escuchaba como un ruido que se despertaba, pero ella seguía despierta dentro del sueño. Y otra vez volvía y se despertaba y seguía en otro sueño y así sucesivamente, ¿cierto? Eso era lo que ella definía como un bucle. Cada vez que se despertaba, el sueño se iba perdiendo colores. A medida que iba pasando el bucle, ya los colores iban desapareciendo. Al punto en el que ella estaba soñando, pero no podía saber si realmente estaba despierta o qué. O sea, ya no sabía qué era lo que estaba pasando. Y ya pues obviamente al sentirse muy angustiada dentro del sueño, que sentía una desesperación muy muy fea, decía que de un momento a otro todo se ponía blanco y negro. Y que cuando ya se despertaba al día siguiente no recordaba como cosas puntuales. Decía que soñaba con muertes, posesiones, figuras que parecían de una película de terror, cierto, cosas por el estilo, hasta pues ya que se despertaba del todo pues ya al día siguiente. Obviamente pues debido a esta situación ella no descansaba, no dormía y pues siempre tenía mucha angustia. Ella decide contarle a la mamá lo que le estaba pasando. Ella la había contado antes, solo que pues la mamá no le creyó. Pero la mamá ya pues desesperada de que esto le estaba pasando mucho a la niña, ya la niña estaba muy desesperada. Entonces la mamá pues decide ir pues con los del trabajo casi todos tienen pues obviamente hijos igual que ella y pues le dijeron que lo que le estaba pasando a la hija era muy mal. Entonces lo que le recomendaron fue bendecir el cuarto. Ella dice que ya no entiende qué fue lo que la mamá compró, qué utensilios, qué cosas compró, ya no entiende, solamente la mamá llegó un día con unas cosas, llegó con agua bendita, empezó a tirar por todos lados. El- la mesita, pues el escritorio que había dejado el hermano, donde estaba el modem y todo, ahí pusieron un rosario. Y dice que desde ese día, pues se calmó todo, no volvió a tener sueños en bucle ni a sentir esas sombras. Ella decía que pues ella nunca había creído en ese tipo de cosas, ¿cierto? Que en realidad pues ni a la iglesia iba y, y nada, pues ella hasta el sol de hoy no sabe qué fue lo que le pasó, ¿cierto? Y pues que espera pues que no se esté volviendo loca o que tenga algún problema de esquizofrenia, pero pues realmente dice que desde que la mamá hizo los rezos y todo y bendijo pues el cuarto, pues ella nunca volvió a experimentar ese tipo de cosas. Entonces pues fue la historia que me envía. Esta me la manda un soldado. Quiero agradecer muchísimo. El tipo es de Argentina. Y pues en realidad las historias de militares son realmente miedosas. Realmente dan mucho miedo. A esa gente le pasan muchas cosas. En algún momento escuché yo que de pronto era porque los militares, al ser jóvenes, digamos que las brujas y muchos espectros los buscaban precisamente por esa vitalidad que ellos tenían. Y que era muy, muy común, muy normal que los buscaran por eso. Él dice que fue un soldado dice fue soldado de patricios, me imagino que es algún regimiento, algún batallón o algo. Y dice que le pasaron muchas cosas, pero que una que le pasó específico una noche lo dejó sinceramente, eh, o sea, no encuentro explicación. De hecho, él incluso me manda a la intendencia que lo que él llevaba puesto ese día, o sea, y como tratar de buscar una lógica y dice que no hay manera. Dice que era una noche, pues estaba lloviendo mucho, era una tormenta, hacía un frío, y que cada hora que pasaba se iba empeorando más el frío. Entonces ya su estado de ánimo también empezaba pues a ponerse pésimo, imagínate. Entonces en la mañana
fue a hacer un relevo y se quedó aposado pues en el puesto correspondiente. Dice que era el arsenal de la unidad y que enfrente estaban los baños externos femeninos a cargo de la compañía donde él estaba. Al lado izquierdo del arsenal, cruzando la calle, se encontraba la cantina. Dice, tenía un techito de lona y una vez comprobó que los candados, que las puertas de los edificios aledaños estaban cerrados, se fue para el ingreso, pues, a donde le tocaba prestar la guardia. Normal, ¿cierto? Una vez hizo la rutina, pues, de chequear que todo estuviera en orden, que todo estuviera cerrado, se fue para pues, su puesto de a prestar guardia. Ellos no pueden moverse, pues, de ese puesto donde ellos los ponen, tienen que quedarse ahí. E incluso, pues, si eran días lluviosos, tenían que permanecer en ese lugar. Entonces él dice que él puso el fusil al costado, mira el reloj, por el cuello de la capa o por el poncho, y eran las 2:40. O sea, eran las 2:40 de la mañana, pues. Y él decía que iba a ser la hora de las brujas. Y dice que cuando él revisa pues el reloj, ¿cierto? Él dice que algo lo toma por la capucha de la capa del poncho y lo tiró de manera muy violenta contra las rejas del baño. Y él dice, puta madre, se le entraron al puesto. Ataca a la guardia y dice que él empezó a tirar codazos a lo que lo había agarrado y decía que no había nadie dentro del baño. La reja tenía candado. Y dice que él se fue al trote a ponerse debajo de un techito de lona de la cantina, ¿cierto? Se quedó ahí. Estaba ahí pues apuntando con el fusil, o sea, el man se puso en guardia, o sea, se armó y como que bueno, lo que sea que venga, lo va a fumigar a plomo. Y dice que no pasó absolutamente nada. Cuando llega el relevo de él le dice pues que está sin novedad, para pues obviamente para que no lo tomasen como un loco. Él no le comentó lo que le había pasado, de que lo habían estrujado, que lo habían golpeado contra las rejas del baño. Y bueno, cuando él ya se iba de camino pues con la persona que hace el relevo, al cabo del cuarto él pregunta, Curso, ¿estás bien? Te veo como que estás raro, ¿qué te pasa? Y él le contesta, no, sí, estoy muy bien, mi voluntario, ¿por qué? Estás muy pálido, me dijo. Y nada, él lo omitió, no dijo absolutamente nada, simplemente todo está bien, no pasa nada. Cuando ya ellos se van a bañar, en la mañana siguiente, él dice que pues obviamente el uniforme de él es su remera verde oliva, tenía un polar grillado, la segunda piel, tenía una campera polar, chaquetilla de combate, el multican, chaleco balístico negro, tenía una parca multican, tenía la correa, la capa, el poncho, el casco M1 y el FAL. O sea, el man estaba bien protegido, según lo que él menciona. Tenía una segunda piel, que es el polar grillado, tenía una chaquetica multican, tenía el chaleco balístico, que eso es un chaleco casi que antibalas, es acolchado, y dice que toda esa protección no pudieron evitar que cuando él obviamente se va a bañar, que revisa la espalda, él tiene unos moretones. O sea, toda esa protección que él tenía, en el momento en el que él choca que algo lo choca, que lo mueve y lo golpea contra las barandas de los baños, que están cerrados, por cierto, él dice que esa protección no fue necesaria para que aún así a él le quedasen unos morados en la espalda. Y dice que tiempo después se enteró de que los baños externos en el pasado eran unos calabozos de la unidad. Entonces, ahí encerraban a gente pues subversivos, colimbas, violentos y gente que capturaron en los 70. Entonces él dice que quién sabe qué fantasmas, quién sabe qué carajos andará ahí en ese calabozo, en ese lugar, y que pues a los milicos se la tienen montada, que a él no es el único que le ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, está interesante esa historia. Y ya para finalizar ese capítulo el día de hoy, ya se nos está haciendo un poquito largo, pero bueno, espero que puedan disfrutar todas esas historias. Dice, esa también es de Argentina. Esa persona dice que él trabajó en una panadería y pues que
hacen tiras de pan que luego reparten en negocios y pues él normalmente trabaja en el turno de tarde, turno pues en el que se hace el pan y se deja pues leudar para ser cocinado por la noche. Dice que la persona que cocina el pan por lo general siempre es el dueño de la panadería, que es una persona mayor de unos 70 años. Dice que la semana pasada el dueño de la panadería se va de viaje con su esposa para Tucumán, fueron a visitar unos amigos de ellos y pues me dejaron encargado de cocinar, pues de hornear a mí. Entonces él dice que pues como él fue cocinero, pues él no le dio ningún problema pues a quedarse o a usar el horno, porque pues eso es un horno rotativo y bueno, con ciertas especificaciones técnicas y que él era el único que pues el único no, aparte del señor, él también sabía usar ese horno, entonces el señor le dio la confianza de que se encargara pues de hacer el pan. De lunes hasta domingo fue todos los días a la panadería a las 10 de la noche. El hombre, pues, la panadería está en la casa del hombre, ¿cierto? Del dueño de la panadería. Y la casa está adecuada de cierta manera, pues, en la que está la casa, hay unos pasillos y está la panadería y bueno, está como todo bien conectadito. El señor, aparte de dejarlo a él, pues, obviamente, trabajando en el turno de la noche, pues, también deja un sobrino para que cuide la casa. Perdón, un nieto. El nieto pues es amigo de esa persona. Dice pues que ellos se la pasaban viendo películas hasta que el pan estuviera o hasta que el horno dejara de trabajar, ¿cierto? Estamos hablando tipo 2 3 de la mañana. El punto es que mientras él trabajaba completamente solo en esa panadería y pues el horno decía que también hacía un ruido bastante, pues el horno era bastante ruidoso, él empieza a notar cosas raras. Sí, empieza a notar como que figuras que pasan pues por el rabillo del ojo, ¿cierto? Como decir eh, cuando miramos de reojo, ¿cierto? Eso se le dice también el rabillo del ojo, él decía que él empezaba como a notar que había gente que pasaba. Y él decía, pero ¿qué son esa cantidad de alucinaciones? Él veía que cada minuto pasaba gente, caminaba y le pasaban incluso por detrás de él. Y, y incluso él empezó a hablar solo, porque él sentía que como se había quedado con el nieto también y el nieto estaba en la casa, él de pronto sentía que era que el nieto era el que venía y le empezó a hablar y cuando él se percata ve que no hay nadie, o sea, realmente está él solo. Y cuando él se da cuenta ve que se le caen la espátula, los cuchillos, unas bolsas de papel de 25 kilos, los plásticos con los que tapan los lateros se movían solos y él menciona que eso le empezó a pasar todas las noches en las que él cocinaba el pan. Dice que la segunda noche fue la peor de todas porque el ruido del horno eh, fue tal que incluso en ocasiones él creía escuchar voces de personas. Se pone sus auriculares como para evitar pues el ruido del horno, porque pues el ruido del horno, lo haga de cuenta, él no escucha el ruido del horno, sino que ya escuchaba como hablar a las personas. Y dice, eso está muy raro, se puso sus audífonos. Y lo raro es que él dice que desde hace años que él trabaja en esa panadería, nunca le había pasado nada de eso. Y solamente le pasó mientras él estuvo en el turno nocturno, que era cuando le tocaba hacer los panes. Y él decía que haga de cuenta, la cuadra de la panadería estuviese embrujada. Haga de cuenta que él veía muchas personas, mucha gente en la noche a esa hora, pero que eran de como si fuera de la cuadra, no solamente en la panadería en sí, sino que era como toda la cuadra en sí. Él dice que hubo una figura negra de una estatura de 1,30 m que veía pasar rápidamente por los lateros. O cuando él estaba cortando pan, también veía esa figura que se asomaba al campo visual de él. Y cuando él giraba a verla, no veía nada. Y él sentía que esa cosa se escondía como debajo de las máquinas. Él revisaba, no veía nada. Y él se quedaba como, ¿qué está pasando? Él dice que cuando ya obviamente llega la mujer del señor, pues ya llega pues el señor y le comenta él a la mujer del señor, le dice, la señora le dice que esa de 1,30 m que él vio le dicen la Luli. Y dice, la Luli es una de las nietas del dueño, su padre es mi jefe antes, que siempre yo veía a la Luli y su padre estaba en el trabajo para buscarla en el cole, se la traía al trabajo ya que él era soltero, entonces tenía que mantener con ella. Y como no tenía dónde dejarla, la niña como que era muy inquieta, le gustaba meterse en todos los lugares.
Y pues dicen que la niña con el tiempo contrajo leucemia, ella murió hace 2 años y pues que la niña tiene unos 12 años aproximadamente. Cuando la señora le dijo eso a él quedó muy, ¿cómo decirlo? Quedó muy espantado, que cómo hacía para imaginarse eso. Y también quedó en shock porque cómo era posible que solamente en la noche esa presencia, esa Luli se manifestaba. O sea, él trabajó en otros turnos y no le pasaba nada de eso. Y solamente fue en la noche cuando él pudo trabajar fue que se percataron de eso. Él dice que soy alguien que no cree en nada, ya tengo mis años, me pasaron muchas cosas, yo no me asusto ni me sorprendo con nada. Fue guardia de seguridad nocturno, en mi casa estoy acostumbrado a andar a oscuras y de verdad cuando estuve cocinando esas noches no tuve mucho miedo, era más un fastidio como ese tipo de alucinaciones de cosas, pero la verdad esa nueva perspectiva de fantasmas, de las explicaciones de que alguien se murió, que tenía leucemia y que quedó vagando por ahí, todavía sigue sin calarme en la mente, todavía sigo sin creer fantasmas, pero ya no juzgo muchas veces cuando me hablan de ese tipo de cosas, porque en realidad no hay explicación a ese tipo de sombras y de alucinaciones y de cosas y de esa figura de 1,30 m que vio que era supuestamente la Luli. Él dice que él ya no juzga, sino que más bien de manera respetuosa eh, presta atención a lo que la gente cuenta. También dice que cuando en secundaria tenía una amiga cercana que era tipo gótica, dice que la casa estaba embrujada por un fantasma que ella llamaba Brillantina. Pero me decía que era como un resplandor, que parecía de vez en cuando. Recuerdo que me mofaba y le tiraba la típica de escéptico, ese es el viento, es un efecto óptico, es una alucinación, pero la verdad es que cuando te pasa algo como eso es muy real, es difícil de encontrar explicaciones. Y nada, pues esas son las historias que traigo el día de hoy. Recuerden que pueden enviar sus historias a lo que te mira en oscuridad, @gmail.com. Lo que te mira en oscuridad, @gmail.com. Recuerden compartir, darle a like, dejar su comentario y sobre todo suscribirse para hacer crecer mucho más este canal y que YouTube recomiende ese contenido a muchas más personas. Muchas gracias y que tengan una maravillosa tarde. Hasta pronto.